Vamos a seguir entonces trabajando con aritmética binaria. Vamos a reducir entonces ahora o vamos a realizar un par de cuentas, en realidad de restas, la suma no tiene mayor relevancia. Y vamos a trabajar en dos maneras. Vamos a hacer una resta donde queremos restar x menos y, donde x es 114 e y es 17. Si trabajamos en binario de la manera más primitiva, con 8 bits, ¿no es cierto? A x lo representamos con el número que está acá, que sería 114, y con y con el número que está acá. Si hacemos la resta trabajando con la tablita, digamos, original de la resta, es decir, donde decimos 0 menos 1, no lo puedo restar porque este es menor que este, entonces le pido tengo un préstamo ahí que lo anotamos arriba, anoto un 1 y un préstamo, es después menos este me queda 0, etcétera, etcétera. Es con la tablita que teníamos de antes. Podemos encontrar el resultado y vemos que este resultado surge de la operación de la manera clásica, ¿cierto? Con esa tabla que hemos visto, ¿no es cierto? Esta tabla de acá, ¿no es cierto? Donde tenemos X e Y y el préstamo de entrada y el resultado de la resta y el préstamo que eventualmente se genera. Como vimos que acá no se genera un préstamo, o sea, no se genera un préstamo fuera de este valor, decimos que este es el resultado correcto y si lo volvemos a convertir a binario, de binario decimal, nos queda 97, que es efectivamente la resta de 114 menos 17. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos trabajar en complemento 2? Como realmente se trabaja. Decimos que vamos a convertir la resta en una suma, pero en vez de sumarle el número original, le vamos a sumar el complemento a 2 de ese número. En primer lugar, ya lo hemos obtenido, el complemento a 2 de 17 en este que está acá, que trabajando con 8 bits, este representa el menos 17 en complemento a 2, y lo que hacemos es, tomamos este número que es el 114 y le sumamos el complemento a 2 de 17, o sea, el número que está acá. Si hacemos la operación, fíjese, de acá sumamos 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0, me llevo 1, no es borro, sino que suma esto, tengan presente esto. Seguimos trabajando acá, hacemos todo, y una cosa que es muy importante, fíjese, nosotros llegamos acá, hacemos 0, llevamos 1 de acá, 1 más 1 es 1, porque tenemos un 1 de antes, me queda 1 más 1 es 0, y se genera un 1 para la columna que sigue. Como nosotros estamos trabajando con 8 bits, ignoramos este bit que se genera ahí, ya sea 0 o sea 1. Este es el número que nosotros vamos a considerar. Entonces, fíjense, se ha generado lo que antes era un carry, o sea, un 1 desde la última columna. Sin embargo, este número que está acá obtenido es correcto. Quiere decir que no nos dice acá se puede generar o no generar un 1, y el resultado no sabemos si va a ser correcto o incorrecto. Eso lo vamos a ver cómo lo determinamos más tarde. Pero no olviden nunca que si trabajan en complemento 2, la cantidad de operando de cada uno de los números que estamos operando y el resultado tiene que tener el mismo número de bits. Es un error muy frecuente que me ponen acá un 1. Y si me ponen acá un 1, es que no entendieron cómo funciona el complemento a 2. Complemento a 2 tiene sus operandos con una cierta cantidad y sus resultados con la misma cantidad de bits. Entonces, si ustedes agregan un bit más acá, quiere decir que no entendieron cómo funciona el complemento a 2. Bien, entonces, eso vemos la equivalencia de hacer la resta de la manera clásica y la resta utilizando la forma de complemento a 2. Veamos un poquito cuál es el rango de representación de complemento a 2. Nosotros trabajamos con n bit, entonces nosotros podemos representar números desde menos 2 a la n menos 1 hasta 2 a la menos 1 menos 1. Fíjense que hay una cierta asimetría, no es lo mismo los números que representamos en forma negativa, hay uno más, con respecto a los números positivos. Entonces, si n es igual a 8, trabajamos desde menos 128 a 127. Y acá introducimos una cosa que creo que es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros podemos representar, estamos trabajando con n igual a 2, podemos representar números en complemento 2 desde menos 128 a 127. Pero puede ocurrir que la operación, supongamos que yo hago 125 más 125, se sale del rango de 8 bits. ¿Está bien? Entonces el resultado que den esos 8 bits va a ser erróneo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar la suficiente cantidad de bits para que todas las operaciones que nosotros podamos realizar nos generen lo que se llama un desborde u overflow.
Hay una manera de detectarlo, que lo vamos a ver más adelante, pero tengan presente eso. Nosotros siempre trabajamos con 8 bits y vamos a ver el resultado en 8 bits. Pero puede ocurrir que si sumamos dos números positivos o sumamos dos números negativos, se vaya fuera del rango de representación de 8 bits. En ese caso, tenemos el número obtenido es erróneo, porque no es el resultado, pero tenemos una manera de detectar que hubo un overflow. En sus calculadoras, ustedes también tienen limitado la cantidad la capacidad de su calculadora. Y si exceden ese valor, les va a marcar un cierto error. Entonces, el rango de representación, la única precaución que tengan que es asimétrico. Es decir, podemos representar más números negativos que positivos. ¿Por qué? Porque el 0 de alguna manera se representa con un 0 adelante y es el número que falta para llegar a los 128 que tiene en este caso la representación negativa. Un concepto importante es la extensión de signo y acá no es tan trivial y es un error que también suelen cometer. Extensión de signo significa que yo tengo un cierto número de n bits y quiero extenderlo a otro valor de bits. Es decir, tengo n y tengo que llevarlo a m pi. Y estamos trabajando en complemento a 2, obviamente. Entonces se presentan dos alternativas posibles. Que el número de bits al que yo quiero llegar sea mayor que los que ya tengo representado. Y acá es muy sencillo y solamente tengo que agregarle bits a la izquierda que repiten el valor del bit más significativo. Si es complemento a 2, el número empieza con 0, le agregamos 0. Si es complemento a 2 y el número empieza con 1, le agregamos 1. Hasta completar la cantidad de bits que tenemos. Pero si m es menor que n, es decir, el número que tengo lo quiero representar con menor cantidad de bits, eso no siempre es posible. Y solamente va a ser posible y el resultado va a ser correcto si quitamos los m menos n bits, ¿no es cierto? Y resulta que todos los bits que quitamos son todos iguales. Y además se debe comprobar que todos los que quitamos son iguales al bit de signo con que quede el resultado. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si n es igual a 6 y quiero llevarlo a 8, siempre lo puedo hacer. Este es un número en complemento a 2, es un número positivo, le agrego 0. Este es un número negativo, le agrego 2, 1. Este es un número negativo, le agrego 2, 1. Este es un número negativo, le agrego 2, 1. Esto es siempre posible porque amplía la cantidad de bits con que estoy trabajando. Si podía representar un número con 6 bits, seguro que lo voy a poder representar con 8. ¿Qué pasa si de 6 quiero ir a 4? Entonces veamos. Para ir de 6 a 4 tengo que sacarle 2 bits. ¿Cuál le saco? Los dos más significativos. ¿Qué le saco? 2 ceros. Perfecto. Hasta ahí está bien. Y el número que me queda es igual a los dos que saqué, sí. Entonces esto es correcto. Si yo puedo llevar este número representado en 6 bits a 4 bits. ¿Qué pasa en este caso? Acá le quito estos dos unos y me queda esto que está acá. Como el número que me queda tiene el bit más significativo igual a los que yo quité, eso es correcto. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense, en este caso, para llevarlo a 4 bits tengo que sacar un 1 y un 0. Eso ya quiere decir que el número que represento acá está mal. Y si tengo n6 y tengo este número que quiero llevarlo a 4 bits, le quito estos dos. Los dos son iguales, hasta ahí está bien, pero resulta que el resultado que me queda, los otros 4 bits, comienzan con un 0, que son distintos a los números que yo saqué. Quiere decir que no puedo, este número que estaba representado en complemento 2 con 6 bits, no lo puedo representar con 4. Eso sería lo que llamamos extensión de signo. Para repasar rápidamente algo de complemento 1, si bien hemos hablado, vamos a decir que es otra forma de representar números enteros. Recuerden que se pueden representar números positivos y negativos. Los positivos se representan igual que en complemento a 2. Y en general lo que hacemos es 2 a la n menos 1, siendo n la cantidad de bits, menos b. Esto lo hemos hecho para los números decimales, pero es exactamente el mismo procedimiento para los números binarios. Entonces, si tengo n con 8 bits, digamos, y tengo el 17, que es el 17, encontrar el complemento 1 de 17, o lo que es mismo, encontrar la representación del menos 17, es cambiar los ceros por 1 y los 1 por 0. Es más sencillo que el anterior. Recuerden,
Ir a complemento 2 es cambiar los ceros, a complemento 1 es cambiar los ceros por 1 y 1 por 0, e ir a complemento 2 es hacer eso y sumarle 1. Entonces, esa sería la forma de trabajar. Lo que sí, acá hay una cosa que, fíjense, ¿cuál es el mayor número que podemos representar trabajando en, qué sé yo, por ejemplo, con 8 bits? Y es un 0 para decir que es positivo y todos los demás 1, y va a ser el número más grande que tenemos. Y el número más pequeño que tenemos, es decir, es cambiar los ceros por 1 y 1 por 0, será el menos 127, que es el que llegamos acá. Ahora, una cosa que por ahí es interesante es saber cómo representamos el 0. Obviamente el 0 lo representamos de esta manera. Pero en complemento 2, el 0 es cambiar los ceros por 1, los 1 por 0, y me queda este número que está acá. Es lo que había hecho una referencia en el sistema decimal, es que el 0 admite una doble representación, pero esta no se usa. Había algunos procesadores, como les comenté, que hacían las operaciones trabajando en complemento 1, pero había una cierta complicación y es más sencillo trabajar en complemento 2. Así que sepan lo que existe y que alguna vez se usó, pero nosotros vamos exclusivamente a hacer las operaciones normalmente, salvo por una cuestión así de curiosidad académica, vamos a trabajar siempre en complemento 2. Bien, vamos a decir, bueno, por supuesto que el 0 admite dos representaciones y usamos solo la primera, y que el rango de representación, y acá difiere en complemento 2 en una unidad, no va desde menos 2 a la n-1, sino que va de menos 2 a la n-1 menos 1. Recuerden que con 8 bits podía representar desde el menos 128 al 127. Y acá, como tengo este menos, representamos desde el menos 127 al 127. Por esa doble representación del 0 que admitimos una única representación. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a dejar para el final una rápida referencia a lo que es el otro sistema, que es por exceso, y vamos a hacer alguna referencia a la parte de la suma, de la resta binaria, ¿no es cierto?, trabajando en complemento 2, y cómo detectar el caso que haya desborde u overflow.